En el año 1806 a.C., una mujer desafió 3000 años de tradición. Una mujer que los faraones trataron de borrar de la historia. Una mujer cuyo reinado fue sellado en silencio hasta ahora. Su nombre era Sobekneferu. Y ella no fue solo la primera reina faraón de Egipto. Fue su secreto más peligroso. Esta es la historia que las arenas del desierto han guardado en silencio. La historia que los escribas se negaron a contar. La historia de sangre, poder y traición que cambió Egipto para siempre. Pero algunas verdades están escritas en piedra. En las profundidades del desierto occidental de Egipto, donde las dunas abrazan ruinas olvidadas, existe un complejo funerario que no aparece en ningún mapa oficial. Sus muros están cubiertos por jeroglíficos que cuentan una historia diferente de todo lo que sabemos sobre el Reino Medio. Una historia sobre una mujer que no debería haber existido, pero que reinó con una ferocidad que hizo temblar a los dioses. Sobekneferu. La que pertenece a la belleza de Sobek. El cocodrilo sagrado. El devorador. El señor de las aguas primordiales que separaban el orden del caos. Pero su nombre real, el que susurraban en los templos oscuros, era otro. Neitot Peres. La que satisface a Neit con sangre. Cuarta y última regente de la 12ª dinastía, Sobekneferu ascendió al trono de Egipto en circunstancias que los registros oficiales describen como transición pacífica. Pero las evidencias arqueológicas cuentan una historia muy diferente. Una historia de muerte súbita, desapariciones misteriosas y rituales que convocaban poderes que ningún mortal debería manejar. Su padre, Amenemhat III, había reinado durante 45 años de prosperidad. Bajo su mandato, Egipto se había convertido en la potencia más rica del mundo conocido. Las minas de oro de Nubia fluían como ríos dorados hacia los templos de Tebas. Los graneros del delta del Nilo alimentaban pueblos enteros. El comercio se extendía desde las costas de Punt hasta las montañas del Líbano. Pero el poder absoluto genera enemigos absolutos. Cuando Amenemhat III murió, en circunstancias que los médicos reales describieron como enfermedad súbita, su hijo Amenemhat IV debería haber heredado el trono. Era joven, fuerte, popular entre los nobles y amado por el pueblo. Los sacerdotes lo habían bendecido desde su nacimiento como el elegido de Ra. Reinó exactamente 9 años, 3 meses y 27 días. La mañana del 28º día del tercer mes, Amenemhat IV fue encontrado muerto en su cámara privada. Su cuerpo no mostraba heridas visibles, pero sus ojos habían cambiado de color. Del marrón natural del linaje real al verde esmeralda. El mismo verde de las escamas de un cocodrilo del Nilo. Los embalsamadores que prepararon su cuerpo para la momificación reportaron algo imposible. Su sangre se había vuelto negra. Y cuando la tocaron, se cristalizó como obsidiana. La investigación oficial concluyó que había muerto de causas naturales. Pero los rumores que corrían por los pasillos de palacio susurraban una verdad muy diferente. Sobekneferu había estado presente en la cámara real esa noche. La hermana del faraón muerto, una mujer de 28 años que había dedicado su vida al estudio de los textos sagrados y los rituales antiguos, se presentó ante el Consejo Real al amanecer del día siguiente. Vestía las ropas ceremoniales de faraón. En sus manos portaba el cetro Hues y el flagelo Nekaka. En su frente brillaba la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Y en sus ojos brillaba la misma luz verde esmeralda que habían visto en los ojos de su hermano muerto. Los nobles se quedaron en silencio. Los generales bajaron sus armas. Los sacerdotes se postraron. Porque en ese momento, todos comprendieron que no estaban viendo a una mujer que reclamaba el trono. Estaban viendo a una diosa que regresaba a casa. El reinado de Sobekneferu comenzó con una purga silenciosa pero sistemática. Nobles que habían cuestionado su legitimidad amanecían muertos en sus lechos, sus cuerpos intactos pero sus espíritus ausentes. Generales que habían hablado de rebelión desaparecían durante expediciones militares, solo para ser encontrados semanas después en el desierto, momificados naturalmente por las arenas, pero con expresiones de terror que permanecían grabadas en sus rostros desecados. Los escribas que se atrevieron a cuestionar sus decretos comenzaron a escribir con sangre en lugar de tinta. Y cuando intentaban borrar lo que habían escrito, las palabras reaparecían, más oscuras y más profundas que antes.
Pero eran los templos donde el verdadero poder de Sobekneferu se manifestaba con mayor intensidad. La nueva faraón ordenó la construcción de santuarios dedicados no solo a los dioses tradicionales, sino a deidades que habían sido olvidadas desde los tiempos de la primera dinastía. Dioses primordiales cuyo culto había sido prohibido por ser demasiado peligroso. Entidades que requerían sacrificios que ningún faraón anterior se había atrevido a ofrecer. En Dashur, donde su padre había construido su pirámide, Sobekneferu ordenó la excavación de cámaras subterráneas que descendían más profundo que cualquier construcción egipcia conocida. Los trabajadores que participaron en estas excavaciones desarrollaron una extraña enfermedad. Sus pieles adquirían un tono verdoso. Sus ojos se volvían sensibles a la luz solar. Y comenzaban a soñar con templos sumergidos bajo las aguas del Nilo, donde criaturas con cabezas de cocodrilo realizaban rituales que convertían la sangre humana en oro líquido. Muchos de estos trabajadores nunca regresaron a sus hogares. Simplemente, se adentraron en el desierto una noche y nunca más fueron vistos. Pero los beduinos de la región comenzaron a reportar avistamientos de figuras humanoides que caminaban por las dunas durante las noches sin luna, figuras que se movían con la gracia sinuosa de serpientes gigantes y cuyos ojos brillaban como esmeraldas en la oscuridad. El proyecto más ambicioso de Sobekneferu fue la construcción de lo que ella llamó el laberinto de las almas. Una estructura subterránea que se extendía por kilómetros bajo el complejo funerario de Aguera. Los planos oficiales describían un sistema de túneles diseñado para confundir a los ladrones de tumbas. Pero los planos reales, grabados en tablillas de oro que solo la reina faraón podía leer, revelaban el verdadero propósito de la construcción. Era un mapa del mundo subterráneo. Una recreación física del Duat, el reino de los muertos, construida en el mundo de los vivos. Los rituales que Sobekneferu realizaba en las profundidades del laberinto trascienden cualquier ceremonia religiosa conocida en el antiguo Egipto. Fuentes contemporáneas, escritas en códigos que solo fueron descifrados recientemente, describen ceremonias donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba hasta desaparecer. Prisioneros de guerra eran llevados al centro del laberinto, a una cámara circular decorada con frescos que mostraban cocodrilos devorando soles. Allí, Sobekneferu realizaba un ritual que los textos llaman la comunión de Sobek. Los prisioneros no eran ejecutados. Eran transformados. Sus cuerpos permanecían vivos, pero sus almas eran extraídas y almacenadas en canopos especiales hechos no de piedra o cerámica, sino de escamas de cocodrilo cristalizadas. Y estas almas, liberadas de las limitaciones de la carne, se convertían en espías que podían moverse invisibles por todo Egipto, reportando directamente a su reina sobre conspiraciones, traiciones y secretos que ningún servicio de inteligencia convencional podría descubrir. Pero el verdadero secreto del poder de Sobekneferu radicaba en su conexión con Sobek, el dios cocodrilo. Los textos antiguos sugieren que esta conexión no era simplemente religiosa. Era física. Inscripciones encontradas en templos ocultos describen una ceremonia realizada durante la coronación de Sobekneferu. Una ceremonia donde la nueva faraón descendió a las aguas sagradas del lago Moeris, donde habitaba el cocodrilo más antiguo y más grande de Egipto. Un cocodrilo que los sacerdotes llamaban el primero de Sobek. Una criatura que había vivido desde los tiempos de la creación y que poseía la sabiduría de los dioses primordiales. Sobekneferu permaneció sumergida en esas aguas durante 3 días y 3 noches. Cuando emergió, ya no era completamente humana. Sus ojos habían adquirido la capacidad de ver en la oscuridad total. Su piel podía resistir las temperaturas más extremas del desierto. Y su sangre tenía propiedades que desafiaban todas las leyes naturales. Una gota de su sangre podía preservar un cadáver durante milenios. 3 gotas podían devolver la vida a un animal muerto. Y se dice que 7 gotas podían otorgar la inmortalidad. Durante su reinado de 3 años, 8 meses y 24 días, Sobekneferu transformó Egipto en algo que nunca había sido antes. Un reino donde los límites entre el mundo natural y el sobrenatural se habían difuminado hasta volverse imperceptibles. Las cosechas eran más abundantes que nunca, pero los granos tenían un sabor extraño que causaba sueños vívidos en quienes los consumían. Los animales del Nilo se multiplicaron exponencialmente, pero comenzaron a mostrar comportamientos que los zoólogos egipcios no podían explicar. Cocodrilos que caminaban en formaciones militares. Serpientes que parecían comunicarse entre ellas usando un lenguaje complejo.
Aves que volaban en patrones que formaban jeroglíficos gigantes visibles solo desde las cimas de las pirámides. Y en las noches sin luna, cuando el Nilo reflejaba las estrellas como un espejo oscuro, los habitantes de las ciudades ribereñas podían ver procesiones de figuras luminosas caminando bajo las aguas. Figuras que llevaban las coronas de faraones muertos hace siglos, guiadas por una silueta femenina con ojos que brillaban como esmeraldas líquidas. Los reinos vecinos comenzaron a enviar embajadores, no para negociar tratados comerciales, sino para estudiar los fenómenos que ocurrían en Egipto. Delegaciones de Mesopotamia, Anatolia y Nubia llegaban con magos y sacerdotes que intentaban comprender cómo una sola mujer había logrado alterar las leyes fundamentales de la realidad. Pero Sobekneferu no recibía a estos visitantes en su palacio. Los recibía en el laberinto de las almas, en cámaras donde el tiempo se movía de manera diferente y donde las conversaciones podían durar días enteros mientras en el mundo exterior pasaban solo minutos. Estos embajadores regresaban a sus reinos cambiados. Hablaban poco de lo que habían visto, pero sus acciones transformaron las políticas de sus naciones. Babilonia comenzó a construir zigurats con cámaras subterráneas idénticas a las del laberinto. Los hititas iniciaron rituales que requerían sangre de cocodrilo importada específicamente del Nilo. Los nubios comenzaron a momificar a sus muertos usando técnicas que no conocían antes de visitar Egipto. Era como si el poder de Sobekneferu se estuviera extendiendo más allá de las fronteras de su reino, infectando lentamente todo el mundo conocido. Pero los dioses no permanecieron silenciosos. En el tercer año de su reinado, comenzaron a ocurrir eventos que ni siquiera el poder de Sobekneferu podía controlar completamente. Estatuas de dioses tradicionales comenzaron a llorar sangre en templos de todo Egipto. Las aguas del Nilo se volvieron rojas durante 7 días, pero no por las inundaciones anuales. El agua había adquirido literalmente el color y la consistencia de la sangre. Los sacerdotes más antiguos, aquellos que recordaban los textos prohibidos de las primeras dinastías, comenzaron a susurrar sobre el precio del desequilibrio. Cuando una fuerza sobrenatural alteraba demasiado el orden natural, la realidad misma comenzaba a rebelarse. Y la rebelión comenzó con los muertos. En las necrópolis de Saqqara, Giza y Dashur, los guardianes nocturnos comenzaron a reportar actividad inexplicable. Sonidos de pasos provenientes del interior de tumbas selladas hace siglos. Luces extrañas que se movían por los corredores de las pirámides. Y ocasionalmente, figuras momificadas que caminaban por los cementerios, como si buscaran algo o a alguien. Los textos de ese periodo, escritos en jeroglíficos que combinan la escritura tradicional con símbolos que no aparecen en ningún otro documento egipcio, describen estas apariciones como los enviados del equilibrio. Faraones muertos que habían regresado para confrontar a quien había alterado las leyes que ellos habían respetado durante sus reinados. Y todos estos enviados se dirigían hacia un solo lugar, el laberinto de las almas. La confrontación final ocurrió durante la noche del equinoccio de primavera del 4º año del reinado de Sobekneferu. Los detalles exactos han sido borrados de todos los registros oficiales, pero fuentes contemporáneas sugieren que fue una batalla que trascendió el plano físico. En el mundo visible, fue una tormenta que duró 3 días. Pero no una tormenta de viento y lluvia. Una tormenta de energía pura que convirtió la arena del desierto en cristal y que fue visible desde Nubia hasta el Mediterráneo. Cuando la tormenta terminó, Sobekneferu había desaparecido. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su tumba nunca fue construida. Y todos los registros de su reinado fueron sistemáticamente eliminados de los archivos oficiales. Los escribas reales recibieron órdenes de reescribir la historia, presentando la transición entre Amenemhat IV y la 13ª dinastía como si hubiera ocurrido sin interrupciones. Pero la evidencia física no puede ser borrada tan fácilmente. El laberinto de las almas permanece enterrado bajo las arenas de Aguera. Las excavaciones arqueológicas modernas han confirmado la existencia de túneles que se extienden mucho más allá de lo que los planos oficiales indicaban. Túneles que descienden a profundidades que los instrumentos actuales no pueden medir con precisión. Y en las paredes de estos túneles, grabados con una precisión que desafía las capacidades tecnológicas del antiguo Egipto, hay murales que cuentan la verdadera historia de Sobekneferu. Murales que muestran eventos que ocurrieron siglos después de su desaparición. Como si ella hubiera podido ver el futuro, o como si de alguna manera siguiera viva para presenciarlo. Los beduinos de la región evitan el área del laberinto, especialmente durante las noches de luna nueva.
Hablan de una figura femenina que emerge de las dunas, vestida con las ropas ceremoniales de Faraón, con ojos que brillan como esmeraldas líquidas. Una figura que camina por el desierto como si fuera la dueña de él, seguida por una procesión de sombras que adoptan la forma de cocodrilos gigantes. Y en los museos del mundo, arqueólogos y egiptólogos han comenzado a notar un patrón perturbador. Artefactos relacionados con el periodo de la 12ª dinastía, específicamente aquellos que podrían haber pertenecido a Sobekneferu, muestran propiedades anómalas. Amuletos que cambian de temperatura sin razón aparente. Joyas que parecen brillar con luz propia en fotografías. Fragmentos de papiro donde aparecen jeroglíficos que no estaban allí cuando fueron catalogados por primera vez. Como si el poder de la reina serpiente siguiera influenciando el mundo, esperando pacientemente el momento correcto para manifestarse nuevamente. Porque los textos más antiguos, aquellos escritos en los dialectos perdidos del Egipto predinástico, contienen una profecía sobre Sobekneferu. Una profecía que los sacerdotes de Sobek guardaron en secreto durante milenios. La que toma el poder del cocodrilo nunca lo abandona completamente. Su esencia se mezcla con las aguas primordiales, esperando el momento en que el mundo necesite nuevamente ser reordenado. Y según estas profecías, ese momento se acerca. Las señales están apareciendo en todo el mundo. Avistamientos de cocodrilos en lugares donde nunca habían existido antes. Cambios inexplicables en los patrones de inundación de ríos antiguos. Y sueños reportados por personas que nunca han visitado Egipto, sueños donde caminan por corredores subterráneos iluminados por ojos verdes, guiados por una voz femenina que susurra secretos en una lengua que comprenden perfectamente pero que nunca han escuchado antes. Porque Sobekneferu no desapareció. Simplemente, se esperó. Y ahora, después de 4000 años de silencio, la reina serpiente está despertando. Su reino de sangre nunca terminó realmente. Solo se sumergió bajo las aguas del tiempo, esperando el momento correcto para emerger nuevamente. El momento en que el mundo necesite recordar que el poder verdadero no pertenece a los vivos, sino a aquellos que han trascendido la muerte sin abandonar la ambición. La historia oficial dice que Sobekneferu fue la última faraón de la 12ª dinastía. Pero los iniciados en los misterios antiguos saben la verdad. Ella fue solo la primera. Y su reino apenas está comenzando.